¿Estás aquí, por favor? Son las tragedias más oscuras del siglo XXI. Todos creen que la Fórmula 1 es más segura que nunca. Pero, ¿por qué algunos nunca regresaron a casa? Esto no fue una excepción, fue un patrón. Solo me pregunto si eso que veo ahí enfrente es la camilla, al final. Monza 2000, la carrera de casa de Ferrari. Y Ferrari en realidad estaba ganando el campeonato frente a su público local. La ventaja de Schumacher. Cuando comenzó la carrera, Schumacher lideraba con Häkkinen justo detrás. El campeonato estaba en juego, pero en cuestión de segundos, todo dio un vuelco. Jubilación igual. Esos son los dos Jordan y un mega, ese es Trulli y hay muchos coches amontonándose en la parte trasera. Fue un accidente terrible. Se produjo un accidente masivo en la chicane de la Riera. Parecía grave, como si alguien hubiera resultado herido. Pero cuando se disipó el humo, todos los pilotos parecían estar bien. Entonces, algo no cuadraba. No lo sé realmente. Si es alguien, va a ser de la Rosa. Me pregunto si lo que veo con las marcas rojas es la camilla o si es un comisario. Incluso el legendario Murray Walker parecía perdido. No podía entender qué había pasado, ni a quién, pero la verdad pronto salió. Era un mariscal, Paolo Gislimberti. ¿Cómo es posible? Si se fijan bien, Heinz-Harald Frentzen de Jordania chocó con su compañero de equipo Jarno Trulli. El impacto hizo volar una rueda que salió disparada a más de 140 kilómetros por hora. Le dio al mariscal. En ese momento, Paolo caminaba con un extintor en la mano cuando apareció de la nada. Bueno, me preguntaba si era un mariscal antes porque parece que lleva el mono naranja. Los médicos le dieron los primeros auxilios a Paolo y lo llevaron de urgencia al hospital. Pero cuando llegaron, ya era demasiado tarde. El hombre de 33 años había fallecido. La causa de la muerte fue un traumatismo craneal severo provocado por la rueda. Esto afectó especialmente a Schumacher, quien estaba lidiando con muchas cosas, incluyendo que su amigo había sufrido un infarto y que había igualado a su viejo rival, el legendario Senna. Lo siento. 5 días después, se celebró su funeral. Una bandera de Ferrari cubría su ataúd. Sus colegas, amigos y pilotos estuvieron presentes para rendirle homenaje. Era un verdadero fanático de Ferrari y su pérdida fue muy sentida. Este trágico accidente fue el catalizador del cambio. La FIA introdujo tirantes de rueda más resistentes para evitar que las ruedas se desprendieran en futuros accidentes. Fue un recordatorio contundente de cuánto arriesgaban los comisarios para mantener viva la Fórmula 1. Pero eso fue solo el comienzo. Lo que sucedió después era difícil de creer. Apenas 5 carreras después de iniciada la temporada 2001, en el Gran Premio de Australia, Jacques Villeneuve buscaba puntos a fondo por la recta hasta que... Todo el paddock contuvo la respiración, entre los escombros y el polvo. Ambos pilotos salieron milagrosamente ilesos, pero la repetición mostró algo muy peligroso. Esa rueda suelta atravesó un hueco en la valla de protección, golpeando al comisario voluntario Graham Beveridge, que estaba parado detrás. La rueda lo impactó con una fuerza catastrófica, estimada a velocidades entre 145 y 175 kilómetros por hora. El golpe fue directamente al corazón, lo que resultó ser incompatible con la vida. Pero esperemos que eso sea una buena señal, ya que ahora vemos a la ambulancia alejarse. Un detalle merece un momento, y volveremos a él. A pesar del terrible impacto, Beveridge recibió primeros auxilios en la pista. Pero en el hospital de Melbourne, los médicos no pudieron hacer nada. El bombero de 52 años y padre de 3 hijos estaba en su primer evento de F1. Fue un triste eco del pasado. En la sexta vuelta, el Ferrari de Villeneuve sufrió una pérdida de frenos. Chocó contra el neumático trasero derecho de Ronnie Peterson. El comisario ya había perdido la vida en un accidente relacionado con el apellido Villeneuve. Peor aún, ocurrió después de la tragedia de Paolo Gislimberti. En menos de 6 meses. ¿Cómo podría volver a suceder esto?
La verdad resultó ser mucho más trágica. Los paramédicos no estaban prestando primeros auxilios para salvar una vida. Hacían lo justo para justificar que la carrera siguiera viva. Por ello, posteriormente fueron procesados, y eso era solo la superficie. Ya en 1998, los expertos habían advertido que los escombros podrían derribar las barreras en circuitos rápidos como el de Melbourne, pero no se hizo nada. Marshall Graham Beveridge se encontraba en una zona que no debería haber sido accesible en absoluto. La valla era demasiado baja y las aberturas de acceso demasiado anchas. Por lo tanto, este incidente podría haberse evitado. Pero cuanto más investigaban, peor se ponía la situación. La Corporación del Gran Premio de Australia era consciente de estos riesgos. Sí, habían cumplido con los estándares de seguridad de la FIA, pero solo en lo mínimo indispensable. Tras el incidente, la Fórmula 1 trasladó la culpa a los organizadores locales. El organizador dijo, cumplimos con todos los requisitos. Y al final, nadie fue responsabilizado. Al año siguiente, los cambios eran imposibles de ignorar. Vallas más altas, huecos más estrechos y protección real para las personas que estaban al borde de la pista. Parecía que la F1 había resuelto el problema, pero 6 años después, todo cambió. 19 de julio de 2009. Era solo otra carrera de Fórmula 2. Pero desde los primeros segundos, el caos se apoderó de Brands Hatch. Momentos después, sucedió lo impensable. Jack Clark se estrelló contra la valla. Su rueda trasera derecha se desprendió, volando a más de 140 kilómetros por hora y golpeó a Henry Surtees directamente en el casco. Quedó inconsciente al instante, pero lo peor aún estaba por venir. Cuando los comisarios llegaron hasta él, ya era demasiado tarde. Henry Surtees falleció el 19 de julio. No era solo una joven promesa. Era el hijo de John Surtees, el único hombre en la historia que ha ganado títulos mundiales tanto en Fórmula 1 como en MotoGP. Perder a su hijo le abrió los ojos a una verdad brutal. Las cabezas de los pilotos seguían estando expuestas. Tras la tragedia, nació la Fundación Henry Surtees. No solo como un homenaje, sino como una misión para evitar que otras familias sufran la misma pérdida. Esa pérdida se convirtió en un punto de inflexión. Para 2011, la Fórmula 1 había duplicado los sujetadores de las ruedas, con la esperanza de evitar que las ruedas se soltaran. Pero ya era el tercer accidente de este tipo, y cada uno había tenido un precio que ya no podían justificar. Además, a puerta cerrada, había comenzado algo aún más grande. Una búsqueda de una forma de proteger el único lugar que seguía expuesto, la cabeza del piloto. Y justo cuando esa visión empezaba a tomar forma, el deporte estaba a punto de enfrentar otra pesadilla. En 2012, la Fórmula 1 estuvo cerca de hacer historia porque la nueva piloto era... Hola, soy María de Villota, piloto de pruebas de Marussia en Fórmula 1 y mi carrera en el automovilismo comenzó en Madrid, donde nací en una pista de karts. Fue una mujer, María de Villota, quien causó revuelo en todo el paddock. Aunque ya formaba parte del equipo, aún no había tenido ninguna prueba oficial. Su primera oportunidad llegó el 3 de julio durante una sesión en Inglaterra, y entonces todo se convirtió en una pesadilla. Pero justo en el momento en que estaba desacelerando a, 15-20 millas por hora, de repente hubo una aceleración y el coche salió disparado hacia adelante. Llamen a la ambulancia. Es un milagro que ninguno de los miembros del personal resultara herido. No se puede decir lo mismo de María. Su casco recibió todo el impacto y le destrozó el cráneo. Cuando llegó al hospital... ¿Eres cirujano? Y él dijo que sí. Así que le pregunté, ¿necesitas las 2 manos para operar? Y él dijo que sí. Le enseñé, bueno, yo soy piloto de Fórmula 1 y necesito los 2 ojos. Desafortunadamente, como puedes imaginar, él no pudo hacerlo. Y perdió su ojo derecho. Y con él, su sueño de la Fórmula 1, pero no se alejó del deporte. Al contrario, se dio cuenta de algo más. Ahora me doy cuenta de que puedo ver mejor que nunca. Antes solo veía la Fórmula 1, solo me veía a mí misma compitiendo dentro de un coche y no veía
lo que realmente importa en la vida, que es poder decir, wow, estoy viva. Se consagró a la seguridad. Intervino en ruedas de prensa, apoyó campañas de seguridad vial y luchó por la concienciación sobre las lesiones cerebrales traumáticas. Pero ni siquiera eso fue suficiente. Durante una de las ruedas de prensa sucedió lo inesperado. La conductora desaparecida, María de Villota, ha sido encontrada muerta en una habitación de hotel en España. En octubre de 2013, María falleció. La causa fue una convulsión directamente relacionada con el daño cerebral que sufrió en el accidente, un efecto tardío de un momento que nunca debió haber ocurrido. Toda la comunidad de la Fórmula 1 honró su memoria, una estrella en cada casco, símbolo de una lucha que no fue en vano. 2013, Gran Premio de Canadá. En las vueltas finales de una carrera, un Sauber perdió el control y chocó contra el muro. Solo otro accidente rutinario en la Fórmula 1. Se ondearon banderas amarillas y una grúa entró para retirar el coche. El coche fue retirado y la carrera continuó como si nada hubiera pasado. Entonces, de repente, algo iba mal. Los paramédicos corrieron al lugar, la cámara cambió de plano y un comisario yacía en el suelo. Mientras la grúa levantaba el coche, Mark Robinson, un comisario voluntario de 38 años, estaba debajo, estabilizándolo con la mano. Estaba haciendo exactamente lo que le habían enseñado, asegurándose de que la parte trasera no se moviera ni resbalara. Pero antes de que alguien pudiera reaccionar, la grúa lo aplastó. La misma máquina que debía proteger se convirtió ahora en el instrumento de la tragedia. Mark Robinson fue trasladado en helicóptero a un hospital, pero las heridas eran demasiado graves. El Gran Premio de Canadá en Montreal se vio empañado por la tragedia cuando un comisario murió tras finalizar la carrera. El hombre fue atropellado por una grúa que estaba retirando un coche de la pista. Murió más tarde en el hospital. La comunidad del automovilismo quedó en estado de shock. Un comisario voluntario dedicado que había estado en primera línea desde 2003 perdió la vida. Se llevó a cabo una investigación que reveló una serie de fallos. La grúa se había movido demasiado rápido, casi 11 kilómetros por hora, mientras levantaba el coche a casi 2 metros del suelo. Los comisarios fueron colocados directamente debajo del vehículo suspendido, completamente en contra de los protocolos de seguridad. No había una capacitación adecuada para este tipo de operaciones de recuperación. La Autoridad de Salud y Seguridad de Quebec inició una investigación exhaustiva y los hallazgos fueron contundentes, por lo que la FIA tomó medidas inmediatas. Se prohibió el uso de grúas móviles durante eventos en vivo y se implementaron nuevos protocolos de seguridad para las operaciones de recuperación. La trágica muerte de Mark Robinson fue la primera fatalidad de un comisario desde 2001. Su fallecimiento llevó a reformas de seguridad inmediatas, asegurando que ningún otro comisario tuviera que enfrentar un riesgo similar nuevamente. Pero solo un año después, otro accidente grave y otra grúa traerían el desastre. Japón, 2014. En la vuelta 9, la bandera verde volvió a ondear. Todos cambiaron a neumáticos intermedios, pero con el spray y la oscuridad, en la vuelta 42, se sentía menos como una carrera y más como una cuestión de supervivencia cuando... ¡Oh, Dios! Y ahora podríamos tener un coche de seguridad. Adrian Sutil se ha ido contra las vallas. Adrian Sutil quedó atrapado contra las barreras, el tipo de accidente que normalmente provoca una bandera amarilla y un suspiro de alivio. Pero algo más había salido mal. Tú solamente eres tú. Me pregunto qué habrá pasado. Si algo no anda bien ahí arriba. Tan solo una vuelta después, Jules Bianchi llegó a la misma curva. Perdió el control. Desapareció bajo la grúa. Los comisarios de pista corrieron hacia los restos del accidente. Por un momento, la transmisión se cortó. Nadie sabía lo que acababa de suceder. El helicóptero médico estaba despegando y en ese momento no sabíamos que él no estaba en el helicóptero médico. Quiero decir, pensábamos que sí lo estaba. El clima era demasiado malo para volar. En su lugar, Jules fue transportado en ambulancia, inconsciente y perdiendo un tiempo precioso hasta el hospital prefectural de Mie. Mientras Bianchi permanece en estado crítico pero estable, su familia ha confirmado que la lesión cerebral que sufrió es una lesión axonal difusa. Y entonces comenzó la larga y silenciosa espera. Durante meses, el mundo esperó, con la esperanza de un milagro, pero finalmente... Jules Bianchi ha fallecido a causa de las heridas sufridas durante el Gran Premio de Japón del año pasado.
En el funeral, todos asistieron para mostrar su apoyo. No perdieron solo a un compañero de equipo, sino a un querido amigo. ¿Cómo pudo haber pasado esto? ¿De quién fue la culpa? ¿Por qué estaba ese equipo allí durante la carrera? Esta lección debió haberse aprendido después del incidente en 2013. Así que el accidente cambió la trayectoria de la Fórmula 1. La FIA hizo cambios radicales en Suzuka, introdujo el VSC y, lo más importante, el Halo. Porque todo esto se pudo haber evitado. Y esa fue la verdadera tragedia de su muerte. Un simple descuido llevó a la pérdida de una carrera prometedora y de un piloto muy querido. Justo antes de su muerte, Jules Bianchi convenció a Ferrari de fichar a un joven piloto en quien creía profundamente. Su nombre era Charles Leclerc. 5 años después, en Spa, puso un Ferrari en la pole y tuvo una verdadera oportunidad de lograr su primera victoria. Pero ese día el protagonismo no era solo suyo. Su amigo de la infancia estaba compitiendo en Fórmula 2. Se apagaron las luces y algo salió mal. Oh, ese es un accidente horrible. Dios, espero que ese chico esté bien. Está bien. Vaya. Algo terrible había sucedido. Giuliano Alesi perdió el control en Eau Rouge, dio un trompo, chocó contra una barrera y rebotó de nuevo a la pista. Había escombros por todas partes. Antoine venía a toda velocidad cuando... Accidente, un coche perdió el control. Oh, ese es un accidente horrible. Hubert fue llevado a un centro médico, pero sus heridas eran irreparables. Antoine tenía solo 22 años, un joven piloto que había crecido junto a Charles Leclerc y Pierre Gasly, persiguiendo el mismo sueño. El mundo del automovilismo se detuvo. Y entonces sucedió algo que rompió el corazón de todos. Al día siguiente, Leclerc condujo como un poseso y... Sean Leclerc gana por primera vez un gran premio de Fórmula 1. Eso fue literalmente lo divertido. No es tan difícil, pero... Se siente bien, pero ya sabes, es difícil disfrutarlo en un fin de semana como este. Ese final no fue solo una victoria, fue un homenaje. Todos sabían que era necesario un cambio, y así fue. Mejores amarres de ruedas, menos dispersión de escombros. Pero lo más importante, la propia pista fue sometida a grandes renovaciones para evitar más pérdidas de vidas. La verdadera pregunta aún queda en el aire. ¿Ha aprendido realmente el automovilismo? Era el 1 de julio de 2023. Campeonato Europeo Regional de Fórmula. La visibilidad era casi nula y la pista se había convertido en una trampa. Si el tiempo lo permite, daremos una vuelta más, pero esa diferencia ha crecido. Y mira a Dixon. ¡Flusha! Esta vez no es una batalla entre compañeros de equipo. Pepe, ¿ya han pasado la cima? ¡Oh, no! ¡Oh, Steam Trumnitz! ¡Trumnitz fuera! Delano Van Toft, un talento holandés de 19 años, perdió el control en la recta Camel. La carrera se detuvo de inmediato, pero para Delano el daño fue demasiado. Sufrió heridas mortales, su joven vida se apagó en un instante. Al perder el control, su auto derrapó sin control. Chocando contra las barreras, el auto de Adam Fitzgerald colisionó de costado con el de Delano. El joven de 19 años, que ya había demostrado su valía al ganar el campeonato español de F4 en 2021, se fue. Tras la tragedia, 1 minuto de silencio en el Gran Premio de Australia. Ahora haremos una pausa para 1 minuto de silencio en memoria del joven piloto Delano Van Toft, quien perdió la vida compitiendo en Spa-Francorchamps ayer. Max Verstappen, el actual campeón del mundo, calificó el accidente como triste e innecesario, reflejando el sentir de toda la comunidad del automovilismo. Lance Stroll exigió cambios urgentes en el circuito. Llevamos años viniendo aquí. Ya hemos perdido a 2 chicos en, ya sabes, como en un lapso de 5 años. La curva necesita ser modificada y vamos a estar allí en unas semanas, así que realmente hay que pensar seriamente en eso.